Mi nombre es Mónica Celis Arias y a continuación les presentaré los avances en mi tesis doctoral que lleva por nombre Entramado Teórico Práctico de la Flexibilidad Curricular y el Aprendizaje Experiencial para la Reducción de Brechas Curriculares de Rendimiento en Inglés. Esta es la agenda para mi presentación el día de hoy. Pasaré por la introducción a mi tesis doctoral, definiré el problema que quiero resolver, comentaré un poco sobre el marco teórico y el marco conceptual sobre mi tesis, revisaremos los objetivos específicos y en general de mi tesis, la hipótesis, el diseño metodológico, la implementación que se ha hecho hasta este punto y por ende también los resultados y análisis y conclusiones y recomendaciones que salen de esta implementación de pilotaje inicial. Bien, esta tesis se basa en el contexto actual educativo y laboral en el que nos encontramos, que tiene mucha globalización y digitalización y que ha generado pues que se vea una brecha entre las habilidades que demanda el mundo laboral y las que poseen nuestros estudiantes, ¿no? Por ende, entonces, esa brecha es algo que debemos resolver y por eso quiero proponer un marco teórico práctico que tenga flexibilidad curricular con aprendizaje experiencial para reducir dicha brecha. Y esto busco hacerlo en un estudio de enfoque mixto que comienza con una macrofase cualitativa y una segunda macrofase cuantitativa. Que ya les voy a comentar un poco en qué consiste. La primera cualitativa es de teoría fundamentada y la segunda es un diseño cuasi experimental pre y post test. El problema que quiera resolver o en el que se encuentra el contexto de mi tesis doctoral, pues es el actual escenario educativo, como mencionaba hace un rato, donde se ha intensificado la necesidad de habilidades y conocimientos que parecen distanciados de los perfiles de nuestros egresados y nuestros estudiantes. Esto afecta directamente que los estudiantes no puedan tener trabajos o su nivel de ocupabilidad y de empleabilidad puntualmente. Hay otro elemento dentro de nuestro contexto y es la alta volatilidad de, de nuestros días, ¿no? Estamos en esta modernidad líquida que Bowman y Dussel definen. Entonces, pues, en términos del contexto educativo, no hay coherencia con que haya semejante volatilidad, pero mantengamos diseños e implementaciones curriculares con cualidades tan fijas y de muy baja o inexistente flexibilidad. No habría entonces coherencia allí. Y por ende también, o además también tenemos esta situación en la cual grandes multinacionales, gracias a la globalización y la digitalización, grandes multinacionales y empresas han volteado su mirada a Latinoamérica buscando por mano de obra y personas que puedan llenar sus posiciones. Entonces hay trabajos remotos, hay también trabajos muchos de servicio al cliente que pueden servir mucho a muchos de nuestros jóvenes como una manera de pagar sus estudios, etcétera, ¿no? Pero el problema es que hay un bajo nivel de habilidades que son necesarias para estos trabajos, como las habilidades blandas, el pensamiento analítico, creativo y puntualmente hablando de inglés, la brecha de habilidades lingüísticas en inglés que sean competenciales y que sean desempeños que se puedan medir, ¿no? Los objetivos de mi tesis doctoral entonces son configurar un entramado teórico práctico que pueda ser transferible y que pueda ser de fácil uso por parte de docentes y que articule la flexibilidad curricular a través de las experiencias de aprendizaje y que esto me permita, obviamente, contribuir a la disminución de brechas curriculares de rendimiento en competencias comunicativas, ¿no? El primer objetivo específico es describir la estructura, naturaleza e interrelación de estas variables para constituir, obviamente, este entramado teórico práctico. El segundo objetivo es diseñar al menos una o un portafolio de experiencias de aprendizaje bajo estas puntualidades, ¿no? Y el tercer objetivo es obviamente verificar la efectividad de una de estas experiencias de aprendizaje a través de un diagnóstico inicial y final, cuantitativamente hablando.
En términos del marco teórico y conceptual de mi tesis doctoral, pues entonces las variables de mi tesis son flexibilidad curricular, brechas curriculares y aprendizaje experiencial. En términos de flexibilidad curricular y brechas curriculares encontramos mucha polisemia, poca concreción y bueno, poca caracterización de alguna manera. Entonces encontramos a Jonker y otros en 2020 que nos hablaban de accesibilidad y adaptabilidad como dimensiones de la flexibilidad curricular y a Hernández y Martínez que nos hablaban de la flexibilidad instrumental y estructural, pero esto se enfoca bastante en qué tanto acceso le doy a los estudiantes o qué tanto adapto eh, mis clases o los contenidos a las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, encuentro que esta es una mirada un poco corta y mi marco conceptual propone que la flexibilidad curricular es la diversidad de herramientas, formas, métodos de impactar las dimensiones curriculares per se. Em, el marco conceptual de mi tesis se creó hace un año. Hace unos meses la UNESCO eh, lanzó una teorización sobre la flexibilidad curricular muy parecida a esta conceptualización de mi tesis doctoral. Sin embargo, pues hay un par de elementos diferentes. Con respecto a las brechas curriculares, también hay poca caracterización. Se habla de las brechas de acceso o las brechas de rendimiento. Sin embargo, no se caracterizan demasiado en qué consisten, cómo se miden, etcétera, ¿no? Y yo estoy en esta tesis doctoral proponiendo que pues existen tipos de brechas como formas de impactar las dimensiones curriculares y que las brechas deben caracterizarse cualitativa y cuantitativamente hablando de la manera más específica posible, ¿no? Para poder reducirlas, gestionarlas o hacer algo con ellas. Y finalmente, el aprendizaje experiencial, pues sabemos que comienza en 1934 con Leo, en donde nos habla de la importancia del ambiente en el aprendizaje. Luego continuamos con Kolb, que es el exponente más famoso e importante del aprendizaje experiencial, que nos regala el ciclo de Kolb, que son los 4 fases del aprendizaje experiencial. Luego tenemos a Jarvis en el 92, que establece cómo las trayectorias y la relación entre esas 4 fases pues generan resultados de aprendizaje y impactan los resultados del aprendizaje. Y luego está Morris en 2020, de manera muy general, pues que nos habla que los aprendices deben estar involucrados, activos, aprendiendo a través de hacer algo, etcétera. El marco conceptual de mi tesis propone que un aprendizaje experiencial debe tener interrelación entre estas fases de Kolb con tiempos y recursos establecidos. Propone también que estos procedimientos deben estar estructurados, activos y coherentes con las competencias que necesitamos desarrollar. No puede ser esto aleatorio. Debe obviamente fomentarse el análisis, la retroalimentación y la autoevaluación. También debe haber una estructura de experiencia que posibilite la consolidación de competencias y para ello pues hay una manera de hacerlo. También esta experiencia debe emular una situación real. Los roles y las relaciones interpersonales dentro de la experiencia de aprendizaje deben estar estratégicamente establecidos y aprovechados, ¿no? Y obviamente también esta experiencia debe tolerar o mejor aún, debe promover un ambiente flexible curricularmente. La hipótesis es que si tenemos tareas cognitivas o experiencias de aprendizaje que estén constituidas desde la flexibilidad curricular, que tengan coherencia con las competencias que deben desarrollarse, que cumplan con estas características que se han definido en el marco conceptual de una experiencia de aprendizaje efectiva, pues entonces esto va a contribuir, puede ser de manera adyacente al currículo operacional, al impacto y disminución de las brechas curriculares de rendimiento que hay en los estudiantes, ¿no? El diseño metodológico, entonces, como les mencionaba, tiene 2 macrofases. Una primera de teoría fundamentada, mayormente cualitativa, con un elemento cuantitativo para mejor triangulación, y una segunda macrofase mayormente cuantitativa de diseño cuasi experimental pre y post, donde vamos a utilizar instrumentos mayormente cuantitativos, pero un instrumento cualitativo para mayor y mejor triangulación, ¿no?
Algunos de estos instrumentos ya se han aplicado, se han piloteado hasta este momento. Se ha piloteado un cuestionario en el primer momento, que es de teoría fundamentada. Se piloteó este cuestionario que nos da información cuantitativa, que es el cuestionario de percepción de flexibilidad curricular o del índice de flexibilidad curricular para medir la flexibilidad curricular. También se implementó un piloto de la prueba estandarizada que nos va a ayudar a medir la efectividad y a medir la reducción de la brecha curricular, básicamente en la segunda macrofase de investigación. Y también se implementó una entrevista a un experto corporativo hasta este punto. Entonces, ¿qué encontramos como resultados? Como resultados encontramos básicamente que pues en el cuestionario los estudiantes perciben un nivel medio de flexibilidad curricular didáctica y evaluativa, ¿no? Como en estas dos dimensiones del currículo, pero un nivel bajo en la flexibilidad curricular prescriptiva, es decir, de la dimensión del diseño curricular. Y con respecto a la prueba estandarizada, pues esta nos ha ayudado a lograr medir la brecha curricular inicialmente, cualitativamente y cuantitativamente, ¿no? Y el propósito de implementar esta prueba es caracterizar esa brecha de manera externa, ¿no? En términos de la entrevista que ya se piloteó, pues encontramos el propósito de hacerla es caracterizar el perfil del estudiante, ¿sí? El perfil que busca acceder a estas oportunidades laborales que mencionaba hace un rato, de servicio al cliente, etcétera, donde tienen que usar inglés y competencias lingüísticas en inglés. Y también, obviamente, caracterizar el contexto de estas oportunidades y las metas competenciales que se establecen para poder establecer también cualitativamente esa brecha curricular y lograr disminuirla, ¿no? Encontramos algunas palabras claves como que el nivel que se necesita es B2, que las tareas cognitivas son altamente competenciales, como hay que parafrasear, hay que resolver conflictos rápidamente, hay que persuadir comunicativamente, etc. Estos son los resultados más puntualmente de la aplicación pilota de estos elementos o estos instrumentos. Pues estos son los resultados del cuestionario. Aquí encontramos entonces diagramas de estratificación donde vamos a ver entonces que se evidencian los niveles en los cuales los estudiantes perciben el nivel de flexibilidad curricular dentro de esa institución, ¿no? Entonces encontramos esencialmente que la diversidad de flexibilidad prescriptiva en el diseño curricular se percibe más baja que en las otras dimensiones curriculares. Las otras dos se percibe tampoco alta, se percibe realmente en un nivel medio. Entonces sí hay mucho que hacer para flexibilizar el currículo e impactarlo en sus tres dimensiones para generar un ambiente más sano desde el punto de vista de currículo flexible, ¿no? Estos son unas partes de de la transcripción de esta primera entrevista a este experto corporativo, donde nos muestra un poco de estas palabras claves puntuales, ¿no? Del perfil de los candidatos a estos trabajos, los tipos de tareas cognitivas que se necesitan en estos trabajos, un poco de la problemática que se encuentra en este momento, que no se puede hacer, que no alcanzan a hacer estas personas, etcétera. Entonces, con esto, pues se busca hacer mayor categorización y codificación, obviamente como la teoría fundamentada dictamina, para llegar a una saturación teórica con más entrevistas, más información que nos permita entonces generar mejor esta caracterización, ¿no? Y la aplicación piloto de la prueba estandarizada, pues estos son los resultados que nos arrojó. Esencialmente encontramos que los estudiantes están en un nivel A2 más. Y como nos mencionó nuestro experto corporativo en la entrevista, el nivel que se necesita es B2, pues entonces esto significaría que la brecha curricular que se constituye es bastante amplia, porque es de más de un nivel del marco común europeo y estamos a 19 puntos de la escala global de inglés. De distancia para llegar a ese B2. Eso supone un número
especial de objetivos de aprendizaje y competencias que hay que desarrollar. Entonces, junto con estos objetivos de aprendizaje, que son los que se representan desde estos números en la escala global, cada número representa un grupo de objetivos de aprendizaje, estos más los cuales logremos caracterizar desde de las entrevistas de estos expertos corporativos y educativos que nos ayuden con esto, vamos a poder entonces caracterizar muy bien esa brecha para poderla disminuir y utilizar también esta información para el diseño de las experiencias de aprendizaje con flexibilidad curricular que nos permita, obviamente, pues disminuir esa brecha, ¿no? Como les decía, pues analizando los resultados preliminares, encuentro que es posible que las interpretaciones y los métodos de flexibilidad curricular no estén muy claros dentro de las instituciones, con los docentes y pues mucho menos con los estudiantes. Y esto podría permear las respuestas que ellos dan en los cuestionarios, ¿no? Y cómo ellos perciben la flexibilidad realmente. Pero también se evidencia que efectivamente sí hay una rigidez curricular prescriptiva dentro de nuestros diseños curriculares. En términos de la entrevista, pues básicamente hasta ahora podemos decir que el nivel promedio que se necesita es un nivel B2 de competencia de inglés y que las actividades que se deben llevar a cabo en estos trabajos puntuales usando inglés son muy, muy competenciales y muy performativas, llamémoslas así. Entonces, hay que hacer cambios dentro del currículo, por eso la flexibilidad curricular, para poder alimentar ese perfil de salida del estudiante, que tenga coherencia con eso que se está buscando. Y finalmente, pues el pilotaje de la prueba estandarizada nos caracteriza la brecha curricular cuantitativamente y cualitativamente y nos dice que estamos efectivamente viendo de manera específica lo que el experto corporativo nos dice en la entrevista, ¿no? Hay una brecha de competencias amplia que hay que cerrar, ¿no? Y esto es lo que busco lograr, cerrar un poco esa brecha, por lo menos con estos diseños de escenarios experienciales de aprendizaje que tengan un componente de flexibilidad curricular para ayudar a que estos perfiles de estudiantes sí se logren, ¿no? Finalmente, pues hay que continuar implementando los instrumentos para llegar a la saturación teórica y poder crear un buen entramado teórico práctico. Y inicialmente la información recabada, pues sí confirma que la muestra escogida para la tesis doctoral es correcta y si hay una necesidad de mejorar en estos aspectos que son las variables de mi tesis doctoral. Muchísimas gracias. Estos son mis datos de contacto. Gracias por escuchar y feliz resto de día.